el sur se va a llamar Judá con 2 tribus, ¿verdad? Ya se les olvidó todo esto y apenas lo olvidamos hace 2 meses. ¿Verdad? ¿De dónde obtuvieron su autoridad o por qué? Su autoridad vino de parte de quién, hermanos? De Dios, ya que Él los eligió. Dios era el que llamaba a los profetas y decía, este va a ser mi profeta, este es el que tiene la autoridad para dar el mensaje, ¿no? También vino del pacto de Deuteronomio 28, como ya lo hablamos hace un rato. Como Israel lo violó, el portavoz electo de Dios representó a Dios como si estuviera en una disputa legal que involucra la disciplina. Otra vez, hermanos, esto es bien importante que lo entendamos. El pacto de Dios con Moisés es condicional. Eso quiere decir, ustedes tienen que hacer algo para yo responder de tal manera, ¿verdad? Pongámoslo de esta manera. Usted está rentando su apartamento, ¿verdad? ¿Qué pasa si no paga la renta? El dueño del edificio va a mandar a un representante para que le diga desocúpame, ¿verdad? Los profetas son hasta cierta manera son el abogado de Dios diciéndole al pueblo de Israel, ustedes no están cumpliendo con lo que tenían que cumplir, despierten porque si no Dios los va a castigar, ¿ok? El profeta hace esta función. ¿Se comunicaron todos los profetas de la misma manera? No, algunos hablaron y otros escribieron. Son profetas que hablaron, hermanos, y llamaron a la gente al arrepentimiento. Y estos profetas no los vamos a encontrar en los 17 libros que están en la Biblia, ¿verdad? Pero vivieron aproximadamente 800 años antes de Cristo. Los ejemplos de los profetas que hablaron son estos, ¿no? ¿Se acuerdan algunos de ellos? Aquí me equivoqué, no es Elijah, es Elías. En inglés es Elijah, pero en español sería Elías, ¿verdad? Pero Enoch, ¿verdad? Hablamos de él en el libro de Génesis. 365 años vivió Enoch y desapareció. ¿Y saben por qué me acuerdo de eso? Porque era una canción que me enseñaron cuando estaba chiquito. ¿Verdad? Desapareció, era profeta. Noé fue profeta, predijo, o Dios le dio el mensaje, llamar al arrepentimiento antes del diluvio, ¿se recuerdan? Abraham fue profeta, Moisés tuvo la función de profeta, Elías en 1 Reyes y Eliseo en 2 de Reyes, ¿verdad? Estos son profetas, les llamamos profetas que hablaron. Nunca escribieron un libro, nunca escribieron el libro de Moisés, de las profecías de Moisés o de esa manera, pero los encontramos en la Biblia que fueron profetas de Dios. A Elías lo consideran también como parte juez y parte profeta. Todos ellos tienen funciones diferentes, ¿no? No podemos decir solamente funcionaban de una manera. Los profetas que escribieron, hermanos, llamado a la gente al arrepentimiento y describió el plan profético de Dios para Israel y el mundo. Y aquí es donde se pone interesante, no solamente para el pueblo de Israel, sino para ¿quién? Para el mundo, ¿ok? Todos los profetas cuyos libros están en la Biblia están escribiendo, son profetas que escribieron. Empezamos con Isaías hasta Malaquías, y esto es lo que nos falta, hermanos. Ya mero acabamos con el Antiguo Testamento, otros 4 meses más o menos y acabamos. Estos profetas vivieron después del año 800. Isaías y Jeremías representan la cima del movimiento de escritura, ¿verdad? En realidad Jeremías es el que más escribe, porque es el libro de Jeremías y Lamentaciones, los 2 libros los escribe Jeremías. En realidad fue uno de los profetas que más escribió, ¿verdad? Isaías está bastante largo el libro, pero Jeremías le gana un poco, ¿verdad? ¿Qué, hermanos? ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Van bien? Solamente una introducción a quiénes son los profetas, qué hacían los profetas, cuáles son los profetas. ¿Cómo iba a saber Israel la diferencia entre el verdadero profeta y el falso profeta? Y aquí es donde se pone interesante también, hermanos. El verdadero profeta, hermanos, será un deuteronomio israelita, y lo miramos en el capítulo 18, versículo 18 de Deuteronomio. Se levantará por ellos un profeta
como tú de entre tus hermanos, recibirá el mensaje de Dios. Deuteronomio otra vez, pondré mis palabras en su boca, él será totalmente obediente. Él va a predecir con 100% de precisión, Deuteronomio 18:22, si lo que un profeta proclama en el nombre del Señor no se lleva a cabo ni se hace realidad, ese es un mensaje que el Señor que no ha dicho. Ese profeta ha hablado presuntuosamente, no le tengan miedo, ¿verdad? ¿Por qué le iban a tener miedo? Porque podía venir un profeta y decir, Dios me dijo que te dijera que te vas a morir mañana. Y luego no se moría, y luego usted iba con el profeta y le decía, pues me dijiste que me iba a morir y no me morí. No, pienso que va a ser pasado mañana. No le crean, porque es un falso profeta. Segunda de Pedro 2:1-20 dice, pero antes que nada sepan que ninguna profecía de la Escritura es una cuestión de interpretación propia, porque ninguna profecía fue hecha por un acto de voluntad humana, pero los hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de Dios. ¿Quién es el que guía todo el proceso de la profecía? Dios, ¿verdad? Esos son los verdaderos profetas. Y nótese aquí, hermanos, una de las cosas que nos llama es la obediencia del profeta, ¿verdad? Es un hombre que es obediente a Dios, temeroso de Dios, basado en el pacto de Deuteronomio, el pacto de Dios con Abraham. ¿Verdad? El falso profeta, hermanos, realiza milagros. Si un profeta o alguien que predice por sueños aparece a ustedes y les anuncian al Señor milagrosa o maravilla, ¿verdad? Pervierte la adoración. Si la señal o maravilla de la que ha hablado tiene lugar y dice, sigamos a otros dioses o dioses que no has conocido y adorémoslo. Los falsos profetas van a desviar la adoración a Dios, la van a desviar a algo más. ¿Verdad? Aquí me llama mucho la atención, fíjense, hermanos, en esto precisamente, porque hoy en nuestros días la iglesia vive una crisis de doctrina, donde hay muchas personas que hoy en día se identifican como profetas, ¿verdad? Y hacen este tipo de eventos y cosas así y dicen, yo soy el profeta fulano de tal, y les traigo un mensaje de Dios. Pero normalmente, si no es que la mayoría de este tipo de personas es precisamente lo que hacen, desvían la adoración a Dios y provocan que la gente empiece a adorar otras cosas, principalmente el dinero, ¿verdad? Si vienes y das tu billete de $100, entonces Dios te va a sanar, ¿verdad? O vienes y haces esto, entonces Dios va a dar esto. O Dios me dijo que tú tienes que hacer esto para que te vaya bien. Se da cuenta cómo parece legítimo porque hablan de Dios, pero desvían a la gente a otro tipo de cosas, ¿no? Predica la rebelión. Ese profeta o soñador, interesante porque los sueños son un problema, hermanos, y debemos de tener mucho cuidado cuando ponemos mucho énfasis en los sueños, ¿verdad? Como que si es un mensaje de Dios. Profeta o soñador debe ser ejecutado, fíjense, porque predicó rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y te redimió de la tierra de esclavitud, ¿verdad? Un mensaje popular que en 23 dice, así dice el Señor de los ejércitos, no escuchen